Dios les bendiga, amigos y hermanos. Hay una noticia bien bonita y hermosa, preciosa. Estaba descubriñando entre las cosas que están en internet, porque estamos buscando eh, los lugares donde realmente se encuentran los cautivos de Israel, o digamos, tal vez no cautivos, pero podemos decir las tribus de Israel, porque todas las tribus de las 12 tribus de Israel, todas fueron esparcidas, menos dos. Bueno, por el momento de las que yo conozco, que sé que están en el Estado de Israel, cuando Israel nació como Estado o como nación en 1948, las que yo conozco, según escucho los estudiosos bíblicos o a los judíos que he escuchado en su historia de 1948, las únicas dos tribus que yo sé que están pues vigentes en el Estado de Israel es la tribu de Judá y la tribu de Leví. Y algunos bueno, he escuchado pues que hay algunos de los de la tribu de Benjamín, pero no es a ciencia cierta, no hay nada seguro. Pero hoy en día, amigo y hermano, quiero mostrarte para, quiero mostrarte para que sepas si tú estás interesado en descubrir dónde están las 12 tribus de Israel, porque hay 4 lugares preciosos y hermosos que puedes navegar en internet y buscar. Pero antes de eso vamos a leer lo que está escrito en la palabra del Señor en algunos salmos. Como si el Salmo 14:7 dice así: Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué se gozará Jacob y por qué se alegrará Israel? Porque las 12 tribus se juntarán de nuevo. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando la salvación de Jehová venga de Sión y reúna a los cautivos de su pueblo. Si estudiamos la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta fácilmente quién es la salvación de Jehová que viene de Sión. Sión es la nueva Jerusalén, la patria celestial, la que está en el tercer cielo, podemos decirlo así, la que tiene calles de oro y un mar de cristal. Ok, porque el rey David, bueno, el Salmo dice aquí, Salmo 14:7 dice: Oh, cuando escuchamos esa palabra de oh, eso es como un desespero, oh, como tristeza, al mismo tiempo como, ah, Dios, si ese fuera mi consuelo, es como deseando el consuelo. Y dice aquí el Salmo: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Nos damos cuenta y sabemos perfectamente bien que nuestro Salvador es Jesucristo. La Biblia nos muestra al Santo de Israel y nos podemos dar cuenta de que ese Santo de Israel es Jesucristo. También la Biblia menciona a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Jesucristo mismo, él le dijo a la samaritana: la salvación viene de los judíos. Ok, ¿por qué? Porque Jesucristo nació de la realeza de los judíos. ¿Cuál realeza de los judíos? De la descendencia del rey David. ¿Por qué realeza? Porque son descendientes del rey David. Cuando Jesucristo predicaba y andaba y hacía milagros en Israel, también no solamente en Israel hizo milagros, sino que en la región de Tiro, en la región de Sidón. Cuando Jesucristo se fue a la región de Tiro, bueno, allá por Sidón, la región de Tiro, dice la Biblia que una mujer gritó tras de Jesucristo, diciendo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, el punto que queremos tocar aquí es que esta mujer anuncia a grito partido diciendo: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Entonces, en otras palabras, le estás diciendo: oh, rey, oh, descendiente del rey, oh, linaje de David, oh, realeza. En otras palabras, eso fue lo que quiso decir esa mujer. Como quien dice: oh, estimado, porque en Israel el rey más amado y más estimado fue David. El rey Salomón fue el rey más sabio, hijo de David. E incluso el rey Ezequías
fue un buen rey, pero no hubo un rey tan bueno como el rey David. El rey David compuso tantos salmos, enamoraba a Dios, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo 27. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y todo eso, ¿verdad? Cuando las profecías que están, como decir, en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, ¿de dónde viene el socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro no viene de los montes, no viene de las montañas, no viene de los collados, no viene de ninguna nación, no viene de ningún presidente, no viene de Estados Unidos, no viene de Rusia, no viene de Japón, no viene de China. Nuestra salvación viene de Jehová. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es esa salvación? ¿Que viene de Jehová? Jesucristo. Jesucristo es ese socorro. Jesucristo es esa salvación de lo que está hablando aquí Salmo 14:7, cuando dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Quién es Sión? Sión es la santa ciudad, Jerusalén. Y la Biblia muestra, en el Apocalipsis dice que Dios muestra a Dios y al Cordero. Dios es uno y el Cordero es otro. Dios es la luz de la ciudad no tiene necesidad de sol, porque Dios con su luz ilumina la ciudad. No hay necesidad de luna porque Dios ilumina la ciudad. Y dice la Biblia que Dios mismo es el templo, el santuario de la ciudad. Y que el Cordero de Dios es la ilumina, que es la luminaria de la ciudad. Entonces, andaremos en luz, ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial y el Cordero, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Aparte de ser Jesucristo el Cordero de Dios, Jesucristo es el poder de Dios, es la mano derecha de Dios, es la diestra de Dios, es la sabiduría de Dios, es la inteligencia de Dios. Jesucristo es la esperanza de vida. Jesucristo es esa salvación que vino de Sión y nos testificó de nuestro Padre Celestial. Cuando Él dijo, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Para dónde era que iba Jesús? A la patria celestial, a Sión, a la nueva Jerusalén. Jesucristo dijo, el que me ha enviado. ¿Quién lo envió? Jehová de los ejércitos. Esa es la salvación que salió de Sión. Y aquí dice el Salmo 14:7, oh, que de Sión saliera la salvación. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de sus pueblos. ¿Cuáles son esos cautivos de su pueblo? Las 12 tribus de Israel que están regadas por todo el mundo. ¿Cautivos de qué? Cegados. No han podido volver a sus tierras. ¿Por qué cegados? Se cumple lo que dijo el profeta Ezequiel. En Ezequiel, cuando Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y él respondió y dijo, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dijo, profetiza esos huesos secos. Bueno, la Biblia nos muestra de que cuando este profeta profetizó a los huesos secos, los huesos se encarnaron, recibieron tendones, pero no tenían espíritu de vida para ver la salvación, para volver a su tierra. Y eso es lo que está pasando con las 12 tribus de Israel, por eso no se han podido reunir en Israel. Entonces, ¿eso va a suceder cuándo? Eso sucederá cuando venga la salvación de Sión. ¿Quién es la salvación de Sión? Jesucristo. Cuando Cristo venga en gloria con sus santos y sus ángeles, Él reunirá a los cautivos de su pueblo, porque Él es ¿quién? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué lo digo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué digo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él es el león de la tribu de Judá. Uno de los ancianos, los 24 ancianos que estaban en la visión que Dios le mostró al apóstol Juan, le dijo, confía, porque el apóstol Juan estaba llorando porque dijo una voz, ¿quién abrirá los 7 sellos del libro? Y el apóstol Juan se puso a llorar. ¿Por qué? Porque no había uno digno en el cielo de que abriera los 7 sellos. Pero cuando Juan lloró, uno de los 24 ancianos le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Él es llamado el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no solamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores de la tierra. Él es el Rey del universo.
Él reina sobre el sol, Él reina sobre la luna, Él reina sobre las estrellas, Él reina sobre los luceros, Él reina sobre las constelaciones, Él reina sobre las Pleiades. ¿Qué es una Pleiades? Una Pleiades es un conjunto de estrellas. Podemos decir, nosotros vivimos en la Vía Láctea. La Vía Láctea es ¿cómo podría explicarlo? Es una de las estrellas que está en el universo. Galaxias no son unas o dos las que hay. Es un sinnúmero de galaxias que hay. El universo es inmensamente grande. Muchos decimos Dios es grande. Yo digo que esa palabra es muy pequeña para decir que Dios es grande. Dios no solamente es grande, Dios es sumamente grande, Dios es infinitamente grande. Jesucristo dijo, yo trabajo y mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Cuáles son los trabajos que estaba haciendo el Padre Celestial? Un sinnúmero de misterios lindos y hermosos que vamos a conocer en aquel día cuando estemos en las bodas del Cordero y vivamos eternamente y andemos en luz con Jesucristo. Cuando muere una persona, Jesucristo dijo que son como los ángeles. ¿Por qué? Porque andaremos como los ángeles. Bueno, cuando Satanás no había pecado contra Dios y no se había revelado todavía, dice la Biblia que él se paseaba por las piedras de fuego. ¿Cuáles son esas piedras de fuego? Son planetas, constelaciones, son Pleiades, un sinnúmero de estrellas. Podemos saber de que a través de los científicos nos podemos dar cuenta de que hay estrellas aún 1000 veces más grandes que el Sol. Y según los científicos, la estrella más grande del sistema solar es el Sol. Y según los científicos dicen que alcanzaría como 1.000.000 de tierras para llenar el Sol, para poder igualar el tamaño del Sol. Gloria a Dios. Ahí podemos imaginarnos cuán grande y maravilloso es nuestro Padre Celestial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el que nos ama, el que nos ha amado como el mismo Hijo amado el mismo Hijo amado, Jesucristo lo dijo, el Hijo de Dios, cuando él dijo que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no lo envió Dios a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios Padre nos quiere llevar a través de Jesucristo, su Hijo amado, cuando Él murió en la cruz del Calvario, limpiándonos por su sangre, santificados y sanados, limpios y agradables delante de Dios por la sangre del Cordero. Él nos quiere llevar a través de Jesucristo, que es el camino hacia Él, y podamos disfrutar de todas esas maravillas. Entonces, veamos lo que sigue diciendo. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, ¿se gozará quién? Jacob. Jacob es Israel, y se gozará y se alegrará Israel. Cuando habla de Israel, está hablando de las 12 tribus de Israel. Eso nos da a entender que las 12 tribus de Israel, al fin de los tiempos de la tierra y de este cielo, Jesucristo reunirá, Jesucristo, quien es la salvación de Sión, Él reunirá las 12 tribus de Israel porque Él es el león de la tribu de Judá. Y Israel siempre, desde que David comenzó a reinar en Israel, David reinó desde la tribu de Judá. Y uno de los descendientes, Dios le prometió a David, uno de tus descendientes gobernará y su reino será sempiterno, será eterno. Entonces, Dios promete a David de que su reinado permanecerá. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y Jesucristo reinará las 12 tribus de Israel. ¿Desde dónde? Desde la tribu de Judá, desde Jerusalén. Por eso también la Biblia nos enseña de que oremos por la paz de Jerusalén y que sean prosperados los que oran por Jerusalén. Entonces Jesucristo es el Rey. Por lo tanto, Jerusalén es la ciudad del Rey. ¿Cuál Rey? Jesucristo. Entonces, dice que se alegrará, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué? Porque Jesucristo será el que reinará. Entonces, ahora yo lo que quiero mostrarte lo que te pronuncié al principio cuando te dije que hay algunos lugares donde se encuentran algunas tribus judías, porque todo Israel es judío. ¿Por qué? Porque Israel es gobernado desde Judea. Cuando Jesucristo dijo que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue judío. Bueno, vamos a leer lo que está escrito acá. Dice,
Hay 4 lugares donde nunca imaginamos que hay una comunidad judía. Ok. La Meidele. Parte de la historia y la esencia única del pueblo judío radica en que hay paisanos en cada rincón de la tierra. Milagrosamente, los judíos han sobrevivido a cualquier tipo de adversidades, y muchos de estos, gracias a la diáspora, hoy en día, aunque tenemos un Estado de Israel, sigue habiendo judíos en todo el mundo, incluso en lugares en que nunca nos imaginamos. ¿Como cuáles lugares más o menos? Vamos a ver. Hay un lugar que se llama Botswana. 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 Aunque no lo crean, en este país desértico del sur de África hay una comunidad de judíos. Dentro de la población de 2 millones de personas se encuentra la comunidad judía más nueva de África y la única que sigue incrementando sus números año con año. En la capital Gaborona, así se llama, la capital Gaborona. Viven alrededor de 100 familias de israelíes que han formado parte del creciente desarrollo de esa nación. ¿Sí ves? Si tú bendices a los judíos, Dios te bendecirá a ti. Si tú los maldices, Dios te maldecirá. Pero esta nación le abrió las puertas a los judíos y esta nación ha comenzado a crecer. Igual que Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le abrió las puertas a los judíos, cuando los judíos fueron perseguidos por la Inquisición y por el holocausto nazi, esta nación de Estados Unidos le abrió las puertas a los judíos y a los israelitas, y Dios levantó esta nación y llegó a ser la potencia número 1 de todo el mundo. Bueno, seguimos. Los residentes importan comida kosher de Sudáfrica, pero ya cuentan con una escuela judía y un heder. Parece que esta comunidad de paisanos israelíes, ¿cómo podemos decir cuando un israelita vive en África? Bueno, cuando un americano vive en África o se viene un africano a vivir acá a Estados Unidos, por lo general son 50 estados los que hay, bueno, 50 estados los que hay aquí en Estados Unidos. Entonces todos son llamados americanos. Cuando se viene un africano a vivir acá, entonces o se queda, pues se hace ciudadano en este país, ya no solamente es africano, ni tampoco es americano, sino que es afroamericano. Entonces, pero como ahora hay judíos que viven en África, entonces, ¿cómo se puede decir? Israel o africano. Llegó para que, o sea, estas comunidades de paisanos israelitas africanos llegaron para quedarse. Ok, porque ahí podemos ver por qué llegaron ellos para quedarse. O sea, no tienen intención de volver a la tierra de Judea, a la tierra de Israel. No podemos decir Palestina porque ese no es el verdadero nombre de esas tierras. El verdadero nombre es Judea o las tierras de Israel o Canaán. Bueno, este es el otro lugar. Este es el otro lugar donde hay israelitas. Este otro lugar se llama Siberia. Ok. Algunos años antes que naciera el Estado de Israel, Stalin declaró su propia tierra judía. Esta es una palabra un poco enredada. Dice así: Birovitsham, en Siberia, cerca de la frontera de Rusia con China. En el norte existe una región en donde el idioma oficial es el yiddish. Muchos judíos llegaron a vivir en ese lugar en 1928, pero en 1934 inmigraron más de 5.250. Hoy en día, en la capital de Birovitsham cuentan con una gran cantidad de familias de paisanos judíos. Entonces dice, familias paisanas. Tienen un periódico en yiddish. Los letreros de las calles también están en yiddish. Eso es un idioma que se llama yiddish. Hablando de esto, dice, el New York Times lo catalogó como el Jewish o el Jewish Disney, pero dentro de un congelador. Oh, eso está raro. Bueno, ya vimos que ese es el segundo lugar.
El tercer lugar donde hay judíos, que yo entiendo que es una tribu, es, hablando de Japón, es Japón. Los cerca de 600 judíos japoneses viven en Kobe y en Tokio. Los primeros judíos llegaron al territorio nipón como comerciantes de Inglaterra y Polonia en 1861. Una segunda comunidad de judíos que escapaban a los pogromos en Rusia se estableció en 1880 en Nagasaki. La comunidad judía de Kobe siguió floreciendo en el siglo XX, atrayendo a inmigrantes rusos, iraquíes, sirios y del este de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El consulado de Japón en Lituania emitió 2000 visas para que judíos se fueran a Japón y todavía viven en el oriente. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios protege a su pueblo. Alabado sea Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Él siempre ha protegido a su pueblo donde quiera que se encuentren, aunque estén desparcidos. Y la bendición que Dios le prometió a Abraham cuando le dijo, bendito los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y la bendición también que aquel profeta ¿cómo decirlo? Que garroteó a la mula que le habló, al asna que le habló, se llamaba Balaán. Ese profeta bendijo a Israel y le dijo, bendito los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y esa bendición se sigue cumpliendo en el pueblo de Israel, en las 12 tribus de Israel, y todo el que bendiga al pueblo de Israel, Dios lo bendecirá, y todo el que maldiga al pueblo de Israel, Dios lo maldecirá. Bendice a Israel y serás bendecido, y si lo maldices serás maldecido. Todo lo que hagas por Israel, Dios te lo hará a ti. El faraón ahogó los bebés judíos, hebreos, y Dios lo ahogó a él con todo el ejército en el Mar Rojo. Antes de que Dios lo ahogara a él y su ejército en el Mar Rojo, Dios le envió 10 plagas y le quitó todas sus posesiones. Todo lo que le hagas al pueblo de Israel o todo lo que digas contra el pueblo de Israel, Dios te lo hará a ti. Si tú bendices al pueblo de Israel, aunque sea con palabras, si dices bendito sea Israel, Dios te bendecirá a ti. Porque el pueblo de Israel, aunque ha sido rebelde contra Dios, desobediente, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Aunque ellos entregaron a Jesucristo a los romanos para que los romanos lo mataran, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, los judíos o los israelitas entregaron a Jesucristo a su rey para que los romanos lo mataran. Pero eso no significa que nosotros tenemos que odiar o matar a los judíos. No. Hay que amarlos y bendecirlos porque es el pueblo de Dios. Eso tenía que suceder así. Ese era el plan de Dios. De que por medio de Israel Jesucristo fuera sacrificado. Si Jesucristo no hubiera sido sacrificado, nosotros no tuviéramos oportunidad de ser salvos. Porque si Jesucristo no hubiera morido en la cruz del Calvario, no tuviéramos oportunidad de redención. El apóstol Pablo lo dijo, que por la rebeldía de Israel o por su transgresión, nosotros los gentiles hemos alcanzado la salvación. Por la transgresión de Israel. Aunque Israel haya entregado a Jesucristo, el justo, el Dios de paz, el príncipe de paz, el santo Israel, aunque ellos lo hayan entregado, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo del Señor. Eso es plan de Dios. El que Israel desaparezca o siga permaneciendo está en las manos de Dios, no en las manos de los hombres, mucho peor en las manos de una religión. Que el Señor reprenda al diablo y las religiones. Pero el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Dios prometió bendecir al pueblo de Israel eternamente y para siempre, y Dios prometió seguir siendo el Dios de Israel para siempre. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió al rey David, así que no metan las uñas ni hablen en mal del pueblo de Israel. Yo no soy fanático de Israel, yo estoy diciendo lo que está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña que yo tengo que amar al pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios y yo tengo que amar la iglesia. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, no es una religión, no es un dogma de hombre. La iglesia de Jesucristo es aquel que obedece
La palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Es aquel que tiene la palabra de Dios en su corazón. Es aquel que ama a Jesucristo. Es aquel que es temeroso de Dios. Es aquel que cree en Jesucristo. El apóstol Pablo y Silas le dijeron a aquel guardia de la cárcel: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesucristo y obedecer a Jesucristo y actuar por amor a Jesucristo, eso es ser cristiano. Eso no es ser religioso. Los religiosos son como aquellas personas que se visten bien, que les gusta ahí ponerse sotanas y cosas así, y guindarse cosas del cuerpo, y con una crucita en la mano, y besando cosas. Esos son religiosos. No. Nosotros los cristianos, que somos realmente cristianos genuinos, somos los que amamos a Jesucristo y obedecemos a Jesucristo y creemos en Jesucristo y actuamos por Jesucristo. Esos son los verdaderos cristianos. Bueno, ya vimos lo que hablamos del tercer lugar, donde hay judíos, que estoy seguro yo, bueno, es lo que yo pienso. Estoy seguro que esa es otra tribu que le pertenece al pueblo de Israel. Bueno, el otro lugar donde hay otra tribu de Israel se llama Azerbaiyán. Azerbaiyán. Este país en el Medio Oriente, frontera con Irán, es el hogar de una cálida comunidad judía. Comerciantes judíos llegaron a este lugar desde el siglo B, aunque no se establecieron hasta 1730 en una área llamada Red Villay o Red Villay. Eso es en inglés. Entonces, ¿y en dónde pertenece la comunidad judía en la actualidad? Todos los negocios de esta colonia cierran en Shabbat, o sea, el sábado. Ellos cierran los negocios en el sábado, todos esos negocios se cierran. ¿Por qué? Porque los judíos o los israelitas celebran el Shabbat o el sábado, porque es el día de reposo que está en la Torá o está en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo que, bueno, en la creación, que el séptimo día Dios descansó. Entonces, por lo tanto, ellos guardan el sábado y Dios también por medio de Moisés les ordenó guardar el sábado. Ok. La capital de Azerbaiyán, Bakú, tiene más de 10.000 judíos y el gobierno promueve la expansión de la comunidad. Aunque este es un país musulmán, hace muchos negocios y tiene buena relación con Israel. ¿Sabían que la cantante Sarid Hada es de ese lugar? No sé si la conocen. Ok. Pero el rey David dice en Salmo 125, 6 y 7. Bueno, voy a mencionar lo que está en Salmo 125 nada más. El rey David dice: ay de mí ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Kedar. Ya vemos que en este lugar que se llama Azerbaiyán hay judíos. Y ese lugar es frontera con Irán. Y ya vemos lo que está pasando ahorita en Irán. Ahí están los terroristas, están los ismaelitas matando judíos y cristianos. Dios no permita que pase eso con los judíos, porque ese es un lugar, es un territorio donde hay ismaelitas. Y el rey David dice: ay de mí que habito entre las tiendas de Kedar. Hay que orar por esta tribu de Israel y pedirle a nuestro Dios Padre Celestial, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que guarde y proteja a los judíos. Por eso es que los judíos quizás ellos no se han querido mover hacia Israel. Que Dios bendiga a los judíos, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Jerusalén y que bendita sea la ciudad del Rey, porque es la ciudad de Jesucristo nuestro Señor. Voy a leer un último pasaje bíblico sobre Israel, siempre en los Salmos. Salmo 22:3. Dice el salmista: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El 23 dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Wow, gloria a Dios. Los judíos
aunque ellos no han querido aceptar a Jesucristo, ellos siguen alabando y glorificando al Padre Celestial. Y siguen aclamando la salvación de Israel por medio de alabanza, por medio de oraciones. Siguen esperando la salvación de Israel. Y esa salvación ya sabemos que es Jesucristo. Salmo 121, ya vemos lo que dice Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Jerusalén, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que esto haya sido de bendición para que aprendan algo sobre Israel y lo que está pasando con las tribus de Israel. Y vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo otros lugares donde hayan judíos, israelitas y todo eso para orar por ellos y bendecirlos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.